compañeras, compañeros, vamos a dar inicio a nuestra reunión informativa. Normalmente estamos haciendo cada miércoles la reunión informativa en el auditorio de Insurgentes 98, pero las condiciones en las que nos encontramos son distintas, y esas condiciones nos obligan a ustedes y a nosotros a celebrar nuestra reunión informativa hoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. A nombre de la Comisión de Trabajo, quiero hacerles a ustedes un reconocimiento por tan excelente asistencia y tan excelente participación. Bienvenidos, compañeros. Se encuentra con nosotros, aunque normalmente lo hace, pero lo hace en las butacas, hoy nos acompaña en la mesa, en este presidium, nuestro compañero, exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, está en la resistencia, está apoyando y ha participado nuestro compañero Manuel Fernández Flores. Estar aquí en el Zócalo de la Ciudad de México tiene sus implicaciones. El sábado pasado, dentro del plan de acción que habíamos acordado en la plenaria de la Comisión de Trabajo, y que esta información se transminó hacia todos los escalafones de la resistencia y a los jubilados, era porque se iba a hacer una marcha de 4 puntos de la Ciudad de México hacia la Cámara de Diputados. Este movimiento fue convocado por el organismo independiente político estudiantil de Yo Soy 132, y sin embargo la dirección del sindicato decidió, en una actividad encubierta, así lo tenemos que decir, porque si lo anunciamos no nos hubiéramos plantado, que en lugar de asistir en principio a la Cámara de Diputados, viniéramos a plantarnos aquí para reclamarle a Felipe Calderón, ese habitante de Los Pinos, que ha rayado en la irresponsabilidad y en la falta de seriedad para cumplir con los acuerdos de la minuta del 13 de septiembre del año pasado. Es decir, que ha pasado casi un año y este tipo y el secretario de Gobernación y sus compinches no han querido cumplir lo que firmó el extinto Blake Mora, en el que también se desconocen las causas de su muerte. Dicen por ahí los medios de comunicación, el propio gobierno del Distrito Federal, que por qué lo ocupamos. No estamos aquí por una ocurrencia, no estamos aquí porque querramos. Muchos de nosotros quisiéramos estar con nuestra familia, con nuestros nietos, haciendo otras actividades. Estamos aquí porque estamos cansados que este gobierno, que afortunadamente ya se va, es un gobierno que se ha caracterizado por golpear a los trabajadores, y a nosotros nos golpeó criminalmente, autoritariamente, fascistamente en octubre del 2009. No estamos aquí porque nos guste, y le decimos a Marcelo Ebrard que lo oigan bien el subsecretario de Gobierno. Marcelo Ebrard anda por Italia buscando métodos de pasaje y de transporte público. No estamos aquí porque nos guste, pero si Marcelo Ebrard era coadyuvante de la mesa de negociación,
Que no nos amenacen con que nos van a sacar del Zócalo porque no nos vamos a ir. En lo contrario, le pedimos, le exigimos, le demandamos a Marcelo Ebrard que cumpla con la coadyuvancia a la que se comprometió el propio 13 de septiembre. Y dice el subsecretario el día de ayer, es que no podemos ser mediadores hasta que no haya una mesa de negociación. La mesa de negociación existe, solamente que han apapachado a Calderón, lo han dejado hacer su juego, y ya es hora que a casi un año no responde a los acuerdos que se tomaron en esa minuta, como es la reinserción laboral de 16.599. Y desde luego no corresponde a la liberación de nuestros presos políticos. Administran, alargan los procesos del juicio, tanto de Miguel Márquez como de los compañeros del Reclusorio Oriente, y aquí nos tienen. Pues entonces que se entienda bien. Marcelo Ebrard, a nombre de los jubilados, de su comisión de trabajo, no nos van a sacar del Zócalo hasta que no veamos cumplidos los acuerdos que firmó el gobierno federal. En eso estamos aquí, para eso estamos aquí, y aquí están miles de jubilados, muchos jubilados y trabajadores de la licencia, porque es una posición firme, fija, combativa y con mucha credibilidad en nuestra dirigencia sindical. No pensemos solamente en que queremos que se reinserten a laborar nuestros compañeros. Estamos por ellos, pero también estamos por nosotros todos. Ahí están las amenazas, ya lo he dicho otras veces, lo reafirmo hoy. En España, en Inglaterra, Bélgica, Italia, etcétera, han venido modificando los sistemas de pensiones y jubilaciones. Una de las demandas del sindicato en esa minuta es que el gobierno le entregue cuentas al sindicato del Fondo de Reserva para Jubilaciones. Le entregue cuentas al sindicato del Fondo del Seguro Sindical Cláusula 112. Y desde luego le entregue cuentas al sindicato del Fondo del Programa Habitacional. El Fondo del Programa Habitacional, que como reza el artículo 4 del propio decreto ese maldito, que se preservan los derechos de los trabajadores. Así entonces tenemos derecho a aplicar los préstamos que se juzguen convenientes en función de ese fondo revolvente, que nos están descontando precisamente a quienes tenemos una deuda de programa habitacional. Y no lo han querido entregar. ¿Saben por qué no lo han querido entregar? Porque ha habido excesos brutales para manipular esos fondos de jubilación de la cláusula 64. Aunado a ello, tampoco han querido rendir cuentas del comportamiento de fondos de previsión social que se contempla en la ley del impuesto sobre la renta. Creo que es el artículo 19, me parece. Hemos citado que cuando Seguillo declaró que se iba a privatizar Luz y Fuerza, nos opusimos a ello. Eso fue en el 2009. En el 2010 compareció Luis Telles Kuenzler, que era secretario de Energía, y en la Cámara de Senadores informaba del asunto del sector energético, y un senador de apellido Aguilar Solís, Samuel Aguilar Solís, le dijo: señor secretario, hace rato usted dijo que se habían invertido 80,000 millones de pesos en el sector energético de los fondos de previsión social. Le responde Luis Telles Kuenzler: discúlpeme, señor senador, no evadí la pregunta, solamente que no son 80,000 millones de pesos, son 90,000 millones de pesos, ojo, en el año 2000 son 90,000 millones de pesos que se invirtieron para la ampliación del sector eléctrico nacional. Entonces, que nos entreguen cuentas, compañeras y compañeros, que nos entreguen cuentas de los fondos del contrato y que nos entreguen cuentas del fondo de ley del impuesto sobre la renta. Porque hay amenazas de que nos quieren causar una sola pensión. No es gratis, ni es fortuito,
que para los incrementos de cuotas de jubilación nos hayan invocado los artículos de la Ley de Seguro Social. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque una pensión legal y otra cosa es una contratación colectiva, un contrato colectivo de trabajo. A ellos nos quieren conducir, solamente que entonces también, y lo hemos comentado con el secretario general, hay que pedir un estudio actuarial de la infraestructura de luz y fuerza, porque ahí están invertidos los derechos de los trabajadores y sus fondos, compañeras y compañeros. Luego entonces, no pensemos de manera un tanto egoísta que estamos aquí para salvar a 16.599. Estamos aquí para lograr su reinserción laboral y estamos aquí para defender a fondo lo que es nuestra prestación máxima del contrato colectivo de trabajo, que es la jubilación, compañeras y compañeros. Por eso hicimos un foro, compañeras y compañeros. Y en ese foro se destacó la presencia de varias organizaciones del Seguro Social, de los petroleros, de maestros, de Tepic Nayarit, de Guerrero, de Morelos, etcétera. Compañeras y compañeros, los jubilados y los pensionados del país estamos ante una salvaje embestida por el gobierno, por estos gobiernos neoliberales. Y nadie nos va a venir a salvar. Tenemos que hacer eco de la presencia y de la participación. Tenemos que levantar el ánimo. Tenemos que ponernos bien los pantalones y bien las faldas. Tenemos que pelear con toda nuestra fuerza. Tenemos que demostrar que los gobiernos han abusado de los trabajadores. Tenemos que demostrar que han saqueado los fondos de los trabajadores. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, tenemos que decir, estamos peleando, no cejemos, no cejemos. En la manera en que nos debilitemos, en esa manera se va a aprovechar el gobierno para jodernos. Claro, hoy digo que debemos de estar no felices, tampoco contentos, satisfechos. Que ni estamos felices, ni estamos contentos, quizás un poco alegres, porque, oh justicia divina, así lo digo, ha sido aprendido el mayor saqueador y ratero que ha existido en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Han aprendido a Alejandro Muñoz, compañeras y compañeros. Ojo, hay que estar alegres, pero no hay que perder la atención, no hay que perder la concentración. La ley tiene distintos vericuetos, distintos recovecos, y como este individuo fue cómplice de Lozano para darnos el cañonazo que nos dieron, como este individuo se entrevistó con Nava, que era el secretario particular de Calderón, podemos encontrarnos con que retuercen la ley, con que se ponen de acuerdo y le pueden dar la libertad o pueden darle una caución para que pueda enfrentar el juicio en libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hoy mismo se dice en los periódicos. El ESME presentará más pruebas en contra de su extesorero encarcelado. Es decir, tenemos que consolidar la demanda, tenemos que hacerla más contundente para que no tenga salida. Y ojo, no solamente es este tipo, son aquellos más que en su complicidad sacaron de las esferas del sindicato un proceso electoral legal. Y eso sirvió para que Calderón haya hecho de las suyas. Ahora bien, yo llamo la atención y luego a nombre propio. Puede ocurrir, después de dar una ocurrencia a esos malversadores de la ley, a esos malévolos políticos, para presionarnos a nosotros y tratar de aprender a nuestros líderes
llamo la atención, compañeras y compañeros, no en un sentido alarmista, lo llamo porque conocemos quiénes manejan la ley, porque sabemos de qué tamaño son y porque en todo caso vamos a estar muy atentos para que ninguno de nuestros líderes, de nuestros dirigentes y mucho menos el secretario general pueda ser aprendido, compañeras. Toma decisiones bajo los efectos del alcohol. Ya envió 2 iniciativas de ley al Congreso, al nuevo Congreso, y una particularmente es la ley laboral, compañeras y compañeros. Nosotros estamos atentos porque esa ley laboral atenta contra los derechos de los trabajadores mexicanos. Y desde luego que no vamos a apostarle a que se hagan los oxisos. Ahora lo aventó como una iniciativa preferente, la cual se tiene que desahogar en 30 días y no necesariamente se tiene que aprobar. Por eso nuestros compañeros de la dirección están haciendo los trabajos correspondientes en el Congreso Nuevo para buscar, en todo caso, que haya prosecución de nuestra iniciativa que mandamos a la Cámara de Diputados para la creación de un nuevo organismo público descentralizado. Yo el uso de la palabra para decir que se encuentra con nosotros el compañero secretario del Exterior, el compañero Humberto Montes de Oca Luna. También se encuentra con nosotros el compañero secretario de Economía y Estadística, Pablo Rodríguez Álvarez. Y estoy informado, ojalá no haya pedido actualización la información, que nuestros compañeros de la dirección están haciendo gestiones ante la Cámara de Diputados para darle seguimiento a lo que yo decía de la iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Por eso les digo que no hay que movernos de aquí, porque en cuanto lleguen va a haber información fresca para todos nosotros y tenemos que esperar aquí a que llegue nuestro compañero secretario y otros miembros de la dirección. Compañeras y compañeros, ¿quién es el ESME? El ESME es un sindicato de damas y de mujeres valerosas, dignas, luchadoras, combativas y solidarias. El ESME se compone de una dirección del sindicato con 26 compañeros en la dirección. Se compone actualmente, y no me voy a cansar de decirlo, de 16.599 que se han partido la madre por la defensa de sus derechos, compañeras y compañeros. Y también se compone de cerca de 10.000 jubilados que estamos hombro con ustedes, compañeros de la resistencia, codo con codo, luchando por preservar sus derechos y su empleo y por preservar nuestros derechos. ¿A dónde vamos? Vamos a conquistar, vamos a reconquistar lo que nos quitaron, vamos a volver a ser el Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a honrar 98 años de existencia de este sindicato libre, independiente, democrático y combativo. Estamos de pie, estamos fuertes, firmes y combativos. Estamos aquí para honrar a Luis R. Ochoa, para honrar a Ernesto Velasco, para honrar a Breña Alvides, a Manuel Paulín, a Agustín Sánchez de Lin, y estamos para honrar a 98 años de historia. ¿Qué tiempos nos contemplan? Y grandes tiempos se ven en el horizonte para el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que vive el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Vive el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Dan una S! ¡Dan una M! ¡Dan una E! ¿Qué dice? ¡No los oigo! ¡Más fuerte! ¡Ya se cansaron, cabrones! ¡Muchas veces! Sí, el compañero Enrique Benítez, Mario Benítez, está diciendo que trae algunos artículos de fotografías para poderlos ofrecer a ustedes. Ojalá podamos ser solidarios, compañeras y compañeros. Es un trabajo que está desarrollando el presidio, nuestro compañero Ulises, el Boris en prisión. Está aquí su señora esposa también, porque se están ayudando con ello. Ojalá podamos ser solidarios, compañeras y compañeros. Vamos a ceder el uso de la palabra
a nuestro compañero secretario de Economía y Estadística, el compañero Pablo Rodríguez Álvarez. Adelante, Pablo. Buenas tardes, compañeras, compañeros jubilados, compañeros en la resistencia que están aquí de los diferentes escalafones, de las diferentes divisiones. Bienvenidos todos a la plancha del Zócalo, compañeros, nuevamente, porque si este presidente espurio, que el día de antier en su informe dijo que su mayor logro era haber mandado un decreto para la extinción de Luz y Fuerza, pues está ciego, compañeros, y es el mayor Pinocho de este México, mentiroso, porque aquí estamos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, somos cada uno de nosotros, y mientras estemos vivos, los jubilados, los compañeros en resistencia, el sindicato siempre se mantendrá vivo, compañeros. Existe un contrato colectivo de trabajo con casi 100 años de existencia que ningún presidente de la República, y menos este con ese decreto, va a venir a terminar. Por eso, camaradas, desde aquí felicitar a mis compañeros que el día sábado, el día primero, en una marcha del Monumento a la Revolución, llegamos aquí a la plancha del Zócalo. Primero, sin el consentimiento de nadie, compañeros. No requerimos un permiso tampoco como ciudadanos mexicanos para estar aquí. Somos tan patriotas como cualquiera. Y en este mes patriótico de México, hoy tenemos el derecho y la facultad, compañeros, pero más la obligación de permanecer aquí hasta que nuestras demandas no sean resueltas. El día del informe habrá que decirle a grito abierto a este presidente, que me imagino que se lo escribieron muy bien y a través de una tabla de iPad se lo pasaban por ahí en el estrado para que él pudiera dar esa información, porque lo que mencionó de Luz y Fuerza es mentira, compañeros. Dijo o dio a entender que sobre el cobro a los usuarios de las tarifas, todavía el gobierno federal tenía que desprender 42,000 millones de pesos. Y nosotros nos preguntamos, compañeros, en los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro, en el año del 2008-2009, a mediados de junio de 2009, antes del decreto, esta empresa incorporaba más de 50,000 millones de pesos por venta de energía a Hacienda. Entonces quiere decir que del gran monopolio de la luz en las grandes transnacionales, que lo que representa el cobro a los usuarios, a las dependencias públicas si es que las pagaban, esos 50,000 millones de pesos sumados a los 42,000 millones de pesos que dice este presidente mentiroso, entonces eran 92,000 millones de pesos lo que costaba mantener a Luz y Fuerza del Centro. Y eso con compañeros estamos aquí. Sé que hay compañeros difíciles de cabeza, sé que hay gente que la mandan aquí a distorsionar, a meterla como detractor, pero estamos seguros, compañeros, que somos la mayoría la que le vamos a responder al sindicato. Por eso, compañeros, que viva el grupo de jubilados, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros. Palabra nuestro compañero, el secretario general Manuel Fernández Flores. Bueno, gracias. Estimados compañeros, yo quiero, en primer lugar, decir en primer lugar, compañeros y compañeras, que me siento profundamente orgulloso de ser parte de la prole, porque somos proletarios, la clase trabajadora, la que produce la riqueza de todos los países. Y me siento profundamente orgulloso porque pertenezco a un sindicato que tiene historia, que tiene lucha y sobre todo que tiene la razón en estos momentos tan dramáticos que está viviendo el pueblo de México. Somos parte de la clase trabajadora, como decía yo, la que produce la riqueza
de nuestro país. Esa riqueza la acaparan unos cuantos nada más. Hay una profunda desigualdad en el reparto de esa riqueza. Y ese es el fondo del problema, compañeros. Un pequeño grupo que se ha apropiado del poder y da la directriz a través de las leyes de proteger esos intereses que son mezquinos y que son capaces de traicionar la historia de México, entregar la soberanía y entregar las riquezas naturales de nuestra patria. Ese es el fondo del problema. El fraude electoral, que no nada más fue el 1 de julio, se vino trabajando desde hace mucho tiempo, aprovechó la pobreza y la ignorancia de un gran grupo de compatriotas nuestros, y con el dinero en sus manos pudieron hacer y deshacer y transformar este país en un país casi dependiente del gobierno norteamericano, porque sirven a través de la política neoliberal, sirven a los intereses extranjeros. Y compañeras y compañeros, nosotros, los que queremos profundamente a nuestra patria, no podemos estar de acuerdo en esas condiciones. Y se nos avecina un problema sumamente grave. Nos han metido en la selva burocrática de leyes y más leyes y reglamentos y nos han entretenido durante mucho tiempo. Pero la razón no la tienen y tienen que buscar muchos pretextos para impedir que el Sindicato Mexicano de Electricistas le den la razón y le devuelvan lo que le han arrebatado injustamente. Por eso es necesario, compañeros, y fue una proposición que hicimos, fue una propuesta que se aprobó en la Asamblea Estatutaria, de regresar a través de especialistas en derecho constitucional, analizar el decreto que desaparece la Compañía de Luz a través de la Constitución, y sabemos que vamos a tener la razón, porque lo que se ha hecho es violar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así, compañeros, conviene perfeccionar la estrategia y táctica que está siguiendo el sindicato. Son nuevos tiempos, más difíciles, días aciagos nos esperan con este nuevo gobierno que no representa ningún cambio. Dicen que es un nuevo PRI, y allí tenemos a Beltrones, a Gambá Patrón, a Salinas de Gortari, a Montaña, a Córdoba Montoya, como chamacos traviesos que vienen a un nuevo PRI. Sí, cómo no. Es un nuevo PRI recogiendo lo peor y la basura del pasado para aplicarla en estas condiciones. Por eso, compañeros, necesitamos reforzar la lucha en materia de analizar constitucionalmente el decreto famoso que desapareció, que hizo desaparecer a Compañía de Luz, y movilizarnos con mayor organización, con mayor disciplina y con mayor firmeza, como se ha demostrado durante tanto tiempo. Y les aseguro, compañeros, que unificados, fuertemente unidos, el triunfo del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas va a estar en nuestras manos. ¡Vive el Sindicato Mexicano de Electricistas! En uso de la palabra, nuestro compañero Cayetano Ávila. Bien, gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí para que el pueblo de México, la gente que transita, se dé cuenta que el Sindicato Mexicano de Electricistas se está manifestando. A esta gente que no pertenece al sindicato, les decimos que no paguen la luz, que no tienen por qué pagarla, que esos recibos locos
no les hagan caso, que nosotros estamos haciendo las quejas para llevarlas a Profeco y a ellos no los molesten. Para eso está el Sindicato Mexicano de Electricistas, para eso estamos aquí, en apoyo de nosotros y en apoyo al pueblo de México. Se encuentra con nosotros, por aquí veía a los compañeros del servicio médico, al compañero Verdiguel, Sierra, la compañera Lichita, que están al pendiente de nuestra salud. Si alguien se siente medio mal, por favor consúltenlos. Y también pues les recordamos que si tienen medicinas que ya no utilicen, que todavía se puedan utilizar, por favor lo hagan llegar al servicio médico que tanta falta nos hace, ¿no? Aquí. Continuando con esta reunión informativa, en uso de la palabra el compañero Raúl Jiménez. Gracias, camaradas. Miren, hace mucho tiempo, gente muy visionaria pensó en heredarnos a todos nosotros el contrato colectivo que estamos gozando hoy los que estamos jubilados. Sobre todo esa cláusula 64, que no queremos nada más para los que vienen detrás de nosotros. Quisiéramos que todos los trabajadores en México tuvieran esa cláusula 64, ese tipo de jubilación que nosotros tenemos. Porque eso sí, esta cláusula garantiza una vejez digna para aquel trabajador que le dio riquezas a la empresa en donde laboró. A casi 3 años de llevar este movimiento, camaradas, estamos a 36 días de llegar a los 3 años. Lo que necesitamos es redoblar el esfuerzo. Estamos también a escasos meses de que se vaya este desgraciado que decretó la extinción de nuestra empresa, de la fuente de trabajo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos. Y no podemos estar con los brazos cruzados. El llamado es a todos ustedes, camaradas jubilados, a redoblar el esfuerzo para que regresen a trabajar nuestros muchachos, para que se logren jubilar, pero sobre todo garantizar nosotros también ese pago de la jubilación. Sí, continuamos con nuestra reunión informativa y dejamos en uso de la palabra a nuestro actual compañero secretario del Exterior, el compañero José Humberto Montes de Oca Luna. Adelante. Duro, compañeros. Esta es la tercera vez que nos acampamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Estuvimos en el campamento de la huelga de hambre del 5 de abril al 5 de junio del 2010. Una huelga de hambre de 90 días para los compañeros que más resistieron en la voluntad de alcanzar una victoria para el sindicato. Algunos piensan que ese sacrificio fue inútil, pero sin ese sacrificio no estaríamos aquí presentes. Porque gracias a la huelga de hambre rompimos el cerco mediático de la campaña de linchamiento que incluso antes del decreto de extinción se montó en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue la fase previa para el decreto de extinción y la ocupación policíaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. ¿Qué decían los medios de comunicación? Decían que Luz y Fuerza era una empresa pública improductiva e ineficiente. Decían también, con el discurso oficial de Felipe Calderón,
que el sindicato se embolsaba 42,000 millones de pesos del erario público. La sociedad se creyó el discurso del gobierno, compañeros, y tenemos que reconocer que inmediatamente después de la ocupación militar y de la publicación del decreto, no teníamos todo el respaldo del pueblo. Hay que reconocerlo, que incluso hubo sectores que dijeron que qué bueno que nos habían pegado, porque creyeron en la promesa de que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iba a mejorar el servicio e iban a bajar las tarifas eléctricas. La huelga de hambre desmintió eso. La huelga de hambre visibilizó el problema humano del despido de 44,000 trabajadores que de la noche a la mañana pasaron al desempleo con el despojo de todos sus derechos laborales. La huelga de hambre sirvió también para contener uno de los aspectos estratégicos en el golpe al desmé, que tiene que ver con una división interna inducida desde el Estado, desde el gobierno. Nuestro proceso electoral fue intervenido por el gobierno de Felipe Calderón para alentar a una oposición desleal al sindicato, que más tarde abrió las puertas para que el gobierno interviniera directamente, negándole la toma de nota, es decir, el reconocimiento jurídico a la dirección del sindicato. Muchos pensaron que lo de la toma de nota era una cuestión secundaria. No, compañeros, del mismo tamaño que fue la división, tenían pensado también lograr la indefensión jurídica del sindicato mediante el no reconocimiento de su dirección. Esos fueron los dos primeros pasos que dio el gobierno para golpear al sindicato y extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Dividir y desconocer a la dirección del sindicato. La huelga de hambre nos dio el reconocimiento de la dirección del sindicato y la posibilidad de potenciar nuestra lucha en el campo jurídico. Nos dio la apertura para hacer una infinidad de alianzas con grupos sociales. Aquí estuvieron los partidos políticos, vinieron personalidades, vinieron actores, vinieron estudiosos. Fuimos compartiendo nuestra lucha con la sociedad. Fuimos abriendo las expectativas de que nuestro movimiento era un movimiento justo, legítimo. Y desde mi punto de vista, la huelga de hambre le dio legitimidad a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque hubo compañeros que estuvieron dispuestos a dar la vida por defender su derecho al trabajo y defender la libertad sindical de nuestra organización. Y a ellos les debemos estar aquí, compañeros. Sin ellos no estaríamos aquí. Por eso es que hablar de la huelga. La segunda ocasión que estuvimos aquí fue durante 6 meses. Y esta fue nuestra casa, compañeros. Por aquí ocurrió de todo. Aquí conocimos la vergüenza. Aquí conocimos la dignidad. Aquí transcurrimos horas y días al lado de nuestros compañeros en lucha, activos y jubilados. Y este territorio fue nuestro y de nuestra convicción de salir adelante. Y también compartimos la esperanza con otros movimientos que nos acompañaron durante esos difíciles meses. De nueva cuenta se desató, como ahora, la campaña mediática en contra del SMER, advirtiendo que íbamos a ser desalojados con violencia,
que no era posible que un espacio público fuera tomado por un grupo de ciudadanos que querían apropiárselo para sí mismos. Y eso es una gran mentira, compañeros. Hoy estamos en el Zócalo desde el 1 de septiembre y lo estamos compartiendo con los ciudadanos, con nuestros paisanos que llegan del extranjero y visitan esta plaza. Aquí estamos juntos. Y no es nuestro, es de todos. Pero porque es de todos, los que estamos aquí queremos abrir los ojos de los demás para que sepan que el país no es como lo pintan los del gobierno en sus informes, que el país tiene muchos problemas, que el país está ávido de justicia y que en el país hay cientos y miles de agraviados por las políticas de gobierno que solamente prefieren defender los intereses de los grandes inversionistas, de los grandes capitalistas. Con el segundo campamento suscribimos un acuerdo con el gobierno federal el 13 de septiembre del 2011. Recuerden que nosotros estuvimos del 4 de marzo al 13 de septiembre del año pasado y que nos levantamos con el compromiso del gobierno federal de lograr la reinserción laboral y productiva de los 16,000 trabajadores y más que no nos hemos liquidado, con el compromiso de que iban a liberar a nuestros compañeros presos políticos. Y yo les pregunto, compañeros, ¿cumplió el gobierno? No cumplió el gobierno. Esos acuerdos se firmaron con la coadyuvancia del jefe de gobierno y del entonces diputado Armando Ríos Peter. Y se puso como fecha límite para la resolución del conflicto el 30 de noviembre de 2011. ¿Cuál fue el pretexto para no cumplir? El deceso de Francisco Blake Mora, el anterior secretario de Gobernación. Dijeron en principio que tenían que suceder. Vino después Alejandro Poiré a decir que tenía que conocer el conflicto. Y después fueron asumiendo una táctica dilatoria con la intención de desgastar al movimiento y rendirnos por cansancio. ¿Nos pudieron rendir, compañeros? No pudieron, porque por eso estamos aquí reunidos en esta ocasión exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre. El día que tomamos el Zócalo, este 1 de septiembre, Héctor Serrano, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, anunció que el jefe de gobierno y el gobierno del Distrito Federal ya no iban a ser coadyuvantes en la mesa de negociación. Y algunos dijeron, es que hemos perdido a un aliado. Y algunos dijeron, nos estamos quedando solos. Y no es verdad, compañeros. Nosotros mantenemos una política desde que comenzó el conflicto de romper el cerco, de ganar aliados. Hoy tenemos aliados importantes en el movimiento de usuarios en contra del alza de las tarifas eléctricas. Hoy somos parte de la Convención Nacional en contra de la imposición. El día de viernes vendrá una delegación de dirigentes internacionalistas a visitar el Zócalo para solidarizarse con el sindicato. Y tenemos un conjunto de alianzas que nos permiten subrayar y decir, no estamos solos.
No estamos solos, compañeros. Nos hemos ganado el respeto internacional del movimiento obrero y a nivel nacional hay el reconocimiento a la heroica lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Después del 1 de julio y de toda esta coyuntura postelectoral en contra de la imposición, algunos pensaron que al no haberse logrado el objetivo máximo de la cuarta vía, que era lograr poner un presidente que nos hiciera justicia, que nos regresara nuestra fuente de trabajo, ya estábamos perdidos. Y no es cierto, compañeros. Lo que menos podíamos sacar de la coyuntura electoral ya ocurrió. La izquierda es ahora en el Congreso de la Unión la segunda fuerza política nacional. Y el día de ayer se constituyó el Frente Parlamentario de la Izquierda, con el cual se fue a reunir hoy, con una parte, nuestro compañero secretario general, que como en otras reuniones ya alcanzó el acuerdo para que este Frente Parlamentario de Izquierda retome nuestra iniciativa de reforma de ley para la creación de un nuevo organismo público descentralizado que sustituya a Luz y Fuerza del Centro con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo de trabajo. Eso está ya como un acuerdo, compañeros, que vamos a tener que trabajar y acompañar con la movilización. No es la única vía. Tenemos la vía jurídica, que debiera ser la vía más justa para salir de este conflicto. Pero ya conocemos cómo se las gasta el Poder Judicial. Ya acaba de pasar con la calificación del proceso electoral pasado. No el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el fraude electoral. Quiere decir que, como ocurrió en la Suprema Corte de Justicia el 5 de julio del 2010, el Poder Judicial en México está subordinado a los intereses del poder económico y de los oligarcas que quieren seguir gobernando con el neoliberalismo. Debiera haber justicia y desde hace, no digo meses, compañeros, años, tuviéramos ya el patrón sustituto. Pero vivimos en México, en una sociedad gobernada de manera injusta y desigual, a donde se ejerce el poder de manera autoritaria y discrecional a favor de los ricos y en contra de los pobres. Por eso es que se ha retardado la solución, y lo hacen también con la intención de desgastar, debilitar y derrotar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero nos hemos mantenido firmes, compañeros, pese a todo, buscando las vías jurídicas, legislativas y también de la negociación. Hoy estamos inmersos en un proceso de negociación con el gobierno que sale, con el gobierno que decretó la extinción de nuestra fuente de trabajo, y estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre tal y como se suscribieron, porque el hecho de que Francisco Blake Mora esté difunto no niega el compromiso y la responsabilidad del gobierno federal para acatar los compromisos que hicimos para levantar el Zócalo en septiembre del año pasado. En ningún momento nuestros enemigos han descansado para buscar aniquilar al sindicato. Durante mucho tiempo mantuvieron vigente y en los medios de comunicación a Alejandro Muñoz Reséndiz. Ahora este señor está tras las rejas y ahí se tiene que quedar, compañeros. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el gobierno
el que se va y el que quiere imponerse, tienen también cartas sobre la mesa y tienen juego para buscar derrotar a nuestra organización. Nosotros hemos percibido en la lectura de las últimas noticias cómo están queriendo montar en la opinión pública que hay un conflicto intersindical que da origen a nuestro movimiento, con la intención de montar a un tercero en discordia, aliado del PRI de Peña Nieto, como interlocutor del sindicato. El llamado comité interino no es más que una payasada inventada por el PRI para tratar de desviar la atención de la naturaleza social y política de nuestro conflicto y tratar de crear un sujeto con el cual puedan negociar una salida que les convenga. Por eso es que nosotros decimos que esta situación jurídica de las demandas que hemos interpuesto en contra de Alejandro Muñoz no las vamos a ventilar en los medios de comunicación, porque es hacerles el caldo gordo a su amarillismo, crear una cortina de humo, cuando lo que debe de estar al frente y en primer plano es la solución de nuestras demandas. Nuestras demandas centrales son trabajo para los 16.599 heroicos electricistas en resistencia, libertad para nuestros compañeros presos políticos. Eso es lo central, compañeros. Y tenemos que observar el panorama de los próximos días, las próximas semanas. Tenemos que ponerle objetivo a este plantón. Y el objetivo central es fortalecer nuestra lucha de resistencia con esta actividad. También leímos hoy el periódico El 1+1. En el 1+1, en esta lógica de cómo montar a Jorge Sánchez, le abren espacios declarativos, incluso columnas en el Universal, en Excelsior. Y en la declaración del día de hoy se lanza fuerte contra la resistencia y se deslinda de este plantón. Nosotros queremos deslindarnos de Jorge Sánchez y de su espurio comité interino. Ellos no merecen portar este escudo ni llamarse miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque son unos charros al servicio del gobierno. Ladrones. Pero vean ustedes, compañeros, lo lamentable es que todavía hay gente que les cree y que paga por creer. Es un negocio, es un negocio muy caro. Pero la desinformación, la ignorancia, la apatía y la cobardía tiene su precio. Y el que no quiso estar en la primera línea de resistencia tiene que ir a pagar allá, a Tlatelolco, por sentarse a escuchar mentiras de un charlatán como es Jorge Sánchez, compañeros. Por eso, compañeros, nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos. Primero, de no irnos a liquidar. Segundo, de tener compañeros jubilados que nos cobijan con su solidaridad y con su respaldo, como los que tengo aquí enfrente, compañeras y compañeros jubilados, que gracias también a ustedes, aquí nos mantenemos firmes en la lucha de resistencia. Y vamos a continuar, compañeros. Tal vez, sin saber, estamos escribiendo una nueva acta de nacimiento de nuestro sindicato. Tal vez
sin proponernos, pasaremos a la historia de nuestra organización como una generación que supo defender las conquistas de nuestra organización. Y tal vez, sin proponernos, compañeros, estemos dando un ejemplo de lucha, de resistencia heroica a los cientos y miles de trabajadores de nuestro país que no tienen una identidad como la nuestra, que carecen de un sindicato, que no viven la democracia en sus organizaciones y que aspiran a tener su propio SME. Nosotros lo tenemos, no lo vamos a perder, compañeros. Vamos a dar todo, la vida por nuestra organización y por nuestros compañeros. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que vivan nuestros compañeros y compañeras jubilados! ¡Viva! ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Hasta la victoria! Y dicen que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados.